carta a los Colosenses, el primer capítulo. Y permítame hacer una oración para entrar al mensaje en esta hora. Amén. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias por la oportunidad, Dios, de poder reunirnos como tu iglesia y de tener esta libertad para adorar y exaltar tu nombre. De poder disfrutar juntos, Señor Dios, de tu presencia. Y de que en esta hora, Señor Dios, nos disponemos para escuchar de tu palabra. Yo pongo mi vida en tus manos, Dios, y pido que tu Espíritu Santo sea en esta hora iluminando nuestra mente, ayudándonos a entender de tu palabra. Y que tu palabra, Dios, quede en nuestro corazón y cumpla en nosotros también, Señor Dios, su propósito. Que nuestro entendimiento pueda ser abierto, Dios, y hoy podamos comprender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En la carta a los Colosenses, hermanos, continuamos hace algunas semanas, empezamos a hablar acerca de esta carta y estuvimos viendo por ahí acerca de su autor, que es el apóstol Pablo, a quien va dirigido, que es a una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, aunque el alcance de esta carta es en general para la iglesia de todos los tiempos o todas las edades. Y estuvimos viendo el agradecimiento del apóstol Pablo que daba por la iglesia de Colosas, donde daba gracias a Dios porque en ellos habían permanecido en la fe, porque ellos había amor hacia todos los santos y porque eso era porque ellos tenían su esperanza puesta en el cielo. Y no solamente estuvimos viendo la gratitud o el agradecimiento del apóstol Pablo, sino también hablamos acerca de la oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia de los Colosenses, donde pide que Dios les abra los ojos, que ellos puedan entender lo que es todo el conocimiento espiritual, para que puedan andar como es digno, para que puedan llevar fruto, para que puedan agradar a Dios. Y concluimos en las semanas previas hablando en estos primeros versículos de este capítulo, justo mencionando de cómo debemos nosotros dar gracias. Después de que el apóstol Pablo cierra su oración pidiendo para que ellos sean fortalecidos en el poder del Señor, para que pudieran tener paciencia y longanimidad, y después nos invita a ser agradecidos porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así es que el día de hoy vamos a continuar con este primer capítulo, pero el día de hoy estaremos hablando acerca de la preeminencia de Cristo. La preeminencia del Señor Jesucristo. Esta palabra como tal, hermano, en el griego es protebo. Y la palabra significa tener el primer lugar o tener supremacía. Tener el primer lugar o tener supremacía. El día de hoy estaremos viendo de cómo el Señor Jesucristo tiene el primer lugar en todas las esferas. Él tiene supremacía. Sobre eso nos estaremos enfocando el día de hoy. En estos versículos que veremos que es del versículo 15 al versículo 20, podemos ver, hermano, que esto es un solo párrafo. Anteriormente, cuando se escribió la Biblia, hermano, no estaba dividida por capítulos ni versículos. Eso se pusieron mucho tiempo después y eso nos permite a nosotros poder ubicar una cita fácilmente. Como yo le pedí el día de hoy que abriera la carta a los Colosenses, usted puede ir a Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 15. Pero cuando se escribió no estaba dividido de esta manera, pero en la escritura a veces quedaba dividido por párrafos. Y estos versículos del 15 al 20 sin duda son un párrafo dentro de la carta que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, a los Colosenses. Son estos 6 versículos. Y en estos 6 versículos el apóstol Pablo en cierta manera contrarresta lo que han sido las herejías que se estaban infiltrando en la iglesia de Colosas. Esas herejías que estaban minimizando la obra de Cristo, que hacían menos al Señor Jesucristo, que negaban su suficiencia. Esas herejías que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo contrarresta esta enseñanza y sin duda en estos versículos podemos encontrar el corazón de esa enseñanza que el apóstol Pablo da para contrarrestar estas herejías que se estaban infiltrando. Porque era probable, hermano, que los maestros no es que negaran la existencia de Jesús, pero no lo reconocían como el Supremo. Lo reconocían como un Señor, pero no como el Señor de los señores. Lo reconocían como un profeta y pudiera ser el mejor profeta que ha existido sobre la faz de la tierra.
Pero no es suficiente con reconocer a Jesús como el mejor profeta que ha caminado sobre esta tierra o el mejor ser humano que ha caminado sobre esta tierra. Y el apóstol Pablo lo deja claro en estos versículos. Jesús es mucho más que un profeta, es mucho más que un maestro. Jesús es Dios. Y Él está por encima de toda la creación. Él está por encima de cualquier esfera, de cualquier línea en la que lo queramos poner. Jesús es superior en todo. Y esto es lo que el apóstol Pablo aborda en estos versículos. Algunos creen, hermano, que estos 6 versículos que veremos el día de hoy eran un canto que se entonaba ya en la iglesia en aquellos primeros años de la iglesia cristiana. Y bien pudiera haber sido un canto, porque podemos ver Plinio el joven, que es un historiador, él escribe al emperador Trajano, y cuando él hace referencia a los cristianos, acerca del comportamiento de los cristianos, Plinio el joven dice lo siguiente: además, hablando de los cristianos, ellos afirmaron que la suma total de su culpa o error era que tenían por costumbre reunirse en un día fijo antes que amaneciera, cuando cantaban en versos alternados un himno a Cristo como si fuese Dios. Plinio el joven, cuando le está escribiendo al emperador, dice: se reúne la iglesia y antes de que amanezca ellos elevan cantos, y elevan cantos a Cristo como si Cristo fuera Dios. De manera que vemos que en la iglesia primitiva no solamente cantaban salmos, no solamente cantaban los salmos que el David compuso muchos de ellos, no solamente eran salmos lo que ellos entonaban, sino también cantos de la revelación que ellos habían tenido, reconociendo a Jesús como Señor y como Dios. Por eso algunos creen que estos versículos pudieran ser justo parte de un himno. Así es que ya fuera, hermano, que estos versículos fueran parte de un himno, porque en realidad fue el apóstol Pablo a quien en realidad es el autor de estos versículos como tal, sea como fuera. De lo que podemos estar seguros hoy es que fue el Espíritu Santo el que inspiró al apóstol Pablo para que registrara estos versículos en esta carta. Y en estos versículos, hermanos, encontramos una exaltación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos acerca de lo que es su señorío y encontramos un resumen de su obra. Estos versículos hablan de la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos es cristología pura. Así es que vaya conmigo al libro, a la carta a los Colosenses, hermano, en el capítulo 1. Se pueden identificar claramente en estos 6 versículos 2 párrafos. Bueno, es un párrafo, 2 estrofas. ¿Y por qué se identifican claramente 2 estrofas? Porque hay una repetición de palabras. Empieza con el cual y en la mitad de los versículos, en el 18 también utiliza el cual. En los primeros versículos utiliza el primogénito, luego lo vuelve a utilizar el primogénito de toda la creación y vuelve a utilizarlo nuevamente. Por eso es que algunos creen que era justo un himno. Pero sea como sea, el Espíritu Santo inspiró que esto quedara aquí para edificación nuestra. Versículo 15, hermano. Él, cuando habla aquí del Él, está continuando, hermano, en los versículos previos está hablando acerca del Hijo, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y esta referencia, o este pronombre, es una referencia justo al Hijo, al Señor Jesucristo, desde quien viene hablando en los primeros versículos. Él es la imagen del Dios invisible. Y prestemos atención aquí a lo que el apóstol Pablo señala. Habla de Dios como invisible. ¿Y qué es invisible? Que no se puede ver. Es algo que no se puede ver. Y la Escritura, no solamente aquí en este versículo, sino en otros textos también nos hablan acerca de Dios como el Dios invisible. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Y habla de Dios como invisible. Mire, cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, Juan tiene una revelación y es el que escribe el libro de Apocalipsis, esta revelación que le fue entregado. Y en el capítulo 4 lo que vemos es que a Juan se le da la orden para ir al cielo. Y Dios permite que Juan vaya al cielo, y cuando Juan llega al cielo, en el capítulo 4, lo que más sobresale en el cielo es el trono.
Usted va a ver que la palabra trono, con detenimiento lo puede buscar en su casa, aparece en repetidas ocasiones en ese capítulo 4. Es la palabra que más se menciona en el capítulo 4 de Apocalipsis, el trono. Porque llama la atención a Juan cuando él ve en el cielo el trono. Pero cuando Juan ve en el cielo a Dios en el trono, Juan en ningún momento se detiene para tratar de darle a Dios una figura humana. No lo describe como una figura humana. Solo describe los destellos de la luz que salen desde el trono. Solo habla de la gloria que sale desde el trono. Pero no se detiene Juan a tratarle de dar a Dios una figura antropomórfica. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos habla y nos enseña que Dios es invisible. En la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 16, Pablo dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ese es el Dios invisible. El Dios que no puede ser visto. Pero ¿cómo poder ver a quien no se puede ver? ¿Cómo poder ver a aquel quien es invisible? Y el apóstol Pablo aquí dice, Él es la imagen de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es la imagen de Dios. Esta palabra imagen en el griego es eikon, que significa tener la misma forma. Y el apóstol Pablo está diciendo que el Hijo tiene la misma forma que ese Dios invisible, que el Dios que no se puede ver. Que ese Dios en el Hijo se manifiesta y el Hijo tiene la misma forma que el Padre. Tiene la misma esencia, tiene los mismos atributos, tiene la misma imagen. De hecho, en Hebreos 1:3 nos dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Porque son iguales el Hijo y el Padre, de manera que el Hijo es la imagen del Padre. Mire, el pastor David Jeremiah lo que dice es, él dice, no hay ninguna parte de Dios que falte en Jesús. Él es Dios mismo, el mismo Dios. No es casi Dios, ni algo menos que Dios. Es plenamente Dios, la plenitud de Dios corporalmente, la manifestación visible del Dios invisible. Así inicia Pablo en estos versículos. Él es la imagen del Dios invisible. Esto quiere decir que Jesucristo hace que Dios sea visible para nosotros. Por eso Juan, en el capítulo 1, versículo 18, él dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Pero continúa, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el Hijo quien lo ha manifestado, es el Hijo quien lo ha dado a conocer, es Él. O sea, Dios no puede ser conocido aparte de Jesús. Quien diga que no necesita de Jesús para conocer a Dios, está equivocado. Porque la única manera de poder conocer a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra, no hay más camino, como luego dicen algunos por ahí. No, es que todos los caminos, hermano, conducen a Dios. No, el dicho dice que los caminos llevan a Roma. Te llevará a Roma, pero no te lleva a Dios. Para Dios solo hay un camino y es el Señor Jesucristo. Es el único. No puedes conocer a Dios si no es a través de Él. De manera que aquí podemos ver de entrada la supremacía del Hijo en relación con el Padre. Ya de entrada. Mire, David Ball, él escribe en su libro La imagen del Dios invisible. Él dice, en Él el invisible se hace visible. El inmortal se hace mortal. El infinito se despoja a sí mismo a fin de poder ser conocido por seres finitos. El Dios lejano y trascendente se nos acerca. El eterno se hace temporal, se limita al tiempo y al espacio que Él mismo ha creado, pero no deja de ser quien siempre ha sido y siempre será. De esta manera Jesucristo viene a ser la fiel imagen y representación de Dios que nos puede dar a conocer al desconocido y hacer ver al invisible. Por eso nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la imagen del Dios invisible. Y continúa en este mismo versículo, el primogénito de toda la creación.
Aquí quisiera detenerme, hermano, para hacer claro en este versículo, en esta frase del final de este versículo, porque algunas sectas y religiones han malinterpretado este pasaje. Porque cuando ve aquí y habla la Escritura de que Él es el primogénito de toda creación, algunos dicen, mira, ahí está, Jesús fue creado. Y algunos creen que Jesús fue creado porque aquí habla que Él es el primogénito de toda la creación. En base a esto, algunos argumentan que Él es parte de la creación. Pero nosotros podemos saber que eso sería ir en contra de lo que la misma Biblia nos enseña, porque Él no es creado, Él es eterno, Él existe desde siempre. Pero si vemos lo que esta palabra primogénito representa o significa para el judío, no solamente tiene que ver con el hijo que es primero, sino también esta palabra tenía que ver con un grado de dignidad, con un grado de superioridad. Tenía que ver con ser el heredero, el principal. De manera que podemos verlo, mire hermano, en el libro de los Salmos capítulo 89. Vaya conmigo allá, me detengo aquí, vaya conmigo allá, libro de los Salmos capítulo 89. Versículo 27. Libro de los Salmos capítulo 89, versículo 27. Si lo tiene, dice así la Escritura: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Mire cómo es utilizada aquí la palabra primogénito, y no tiene que ver justo con ser el hijo primero, sino que tiene que ver con una posición. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y aunque este Salmo 89 es un salmo de un pacto de Dios con David, sin duda este versículo 27 también es aplicable en el Señor Jesucristo. Porque en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5, de hecho, se mencionan palabras que vienen en este versículo. Habla de Jesucristo como el primogénito, Apocalipsis 1:5, y habla de Jesucristo como el soberano de los reyes de la tierra. De manera que primogénito no tiene que ver con que el Señor Jesucristo haya sido el primer ser creado. No, cuando el apóstol Pablo habla de que Él es el primogénito de la creación, es que Él está por encima de todo. Él es el que está en la posición de honor. Él es el que está en el lugar de prominencia, incluso sobre la misma creación. ¿Por qué? Porque Él no es creado. De hecho, el siguiente versículo nos lo reafirma aún más, y ahorita iremos allá. Pero mire, quisiera leerle John Walvoord, que fue director del Seminario Teológico de Dallas, que ya partió con el Señor. Él da 5 razones por las cuales esta frase del primogénito de toda la creación no se puede referir al Hijo como criatura. Yo quiero mencionar 3 de las 5 razones que él da. La primera razón que da es porque el punto principal del pasaje y de todo el libro es mostrar la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. La segunda razón es porque el primogénito no puede ser parte de la creación, puesto que Él creó todas las cosas. Nadie puede crearse a sí mismo. Y añade él, los testigos de Jehová añaden erróneamente la palabra otras 6 veces en este pasaje en su tradición del Nuevo Mundo, en las Sagradas Escrituras, y de esta manera sugieren que Cristo creó todas las otras cosas después de que Él fue creado. Pero la palabra otras no aparece en el griego, en el original. No habla de todas las otras cosas, habla de que Él creó todas las cosas. Y la otra razón que él da es porque el primogénito recibe adoración de todos los ángeles. En Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y las criaturas no reciben adoración, pero el primogénito sí recibe adoración, porque fue el mismo Padre que dijo en el momento en el que entró Jesús en el mundo, Él dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. De manera que podemos ver que Él no es creado, sino que está por encima de la creación. Versículo 16, hermano. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La creación incluye todas las cosas. De hecho, Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo todo
el universo. Hizo lo que se ve e incluso lo que no se ve. Hizo lo material e incluso lo inmaterial, lo espiritual. Los ángeles también fueron creados por Él, y de hecho el apóstol Pablo toma el tiempo para hablar acerca del mundo espiritual como si estuvieran ordenados en cierta jerarquía, lo cual habla de orden. Y no es de extrañarnos, miren hermano, la misma escritura nos da un panorama de lo que es el mundo espiritual. Usted ve en libros como Daniel, cuando Daniel está haciendo la oración que dura durante 3 semanas en la oración, nos revela ahí en el libro de Daniel que en el cielo se está librando una batalla, porque Dios le manda la respuesta a Daniel. Pero el príncipe de Persia no quiere que la respuesta llegue con Daniel. Ya hay una guerra en el cielo. ¿Cómo pelean los ángeles, hermano? No lo sé, pero pelean. Ya cada quien podrá imaginar cómo. No nos dice mal la Biblia, pero hay batallas entre los ángeles, y eso lo deja claro el libro de Daniel, y también nos lo enseña Apocalipsis. Va a haber una batalla en el cielo donde Miguel y Satanás se enfrentarán, y Miguel derrotará a Satanás y lo lanzará a la tierra. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 12. De manera que la escritura nos habla de estas luchas que se dan en lo espiritual. Pero Pablo está hablando de que Él creó todas las cosas. No solamente el universo físico, lo que nosotros vemos, sino incluso aquellas cosas que no vemos. Y esto es importante lo que el apóstol Pablo está citando, porque la iglesia de los Colosenses, la iglesia estaba involucrada en cierta manera en adoración a los ángeles. En el capítulo 2 aborda este tema, y lo veremos ya cuando lleguemos al capítulo 2, pero el apóstol Pablo ahí les habla de cómo ellos están adorando a los ángeles. De manera que ellos están rindiéndole adoración a seres que fueron creados por Dios. Por eso es que el apóstol Pablo deja claro, cuando ellos trataban de minimizar la obra del Señor Jesucristo, trataban de ponerlo menos incluso que los ángeles, el apóstol Pablo deja claro que el Señor Jesucristo está por encima de todo lo creado. Y eso incluye los ángeles, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Claro que merece entonces el Señor. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él hizo todas las cosas. Hebreos 1:2 nos dice que Él constituyó el universo. Fue Él quien lo estableció. Mire, cuando tratamos de excluir a Dios de la fórmula en el origen del universo y demás, todo se vuelve en un sinsentido. Cuando se excluye a Dios del origen de todo lo que vemos, se vuelve en algo irracional, hasta ilógico. Cuando los ateos llegan a que la nada creó nada, todo. Cuando llegan a ese punto y no pueden explicar qué es la nada que hizo todo lo que vemos, se vuelve algo hasta irracional y ilógico. ¿Por qué? Porque si sacas al creador de todo lo que vemos de la ecuación, se vuelve en eso. Pero la escritura nos deja claro, Él hizo todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor fue hecho por Él. No hay ni un solo lugar, hermano, en todo el universo, en todas las galaxias, ni un solo lugar al que nosotros podamos ir que Él no lo haya creado. Ni uno solo. Si pudiéramos ir a la galaxia más lejana, hermano, Él la hizo también. No hay un solo lugar a donde usted pueda ir que Él no lo haya creado. Todo fue creado por Él y para Él. Él hizo todo. Y Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo fue creado por Él, dijo Pablo. Y no solamente todo fue creado por Él, sino que todo fue creado para Él. Por eso dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque todo lo hizo Él y para Él. Por eso el universo entero le da gloria a su Creador. Por eso todo lo que vemos manifiesta la grandeza de aquel que lo diseñó. Él es el creador de todo, por eso Él está por encima de todo. Es lo que el apóstol Pablo está dejando en claro. Cristo es preeminente sobre la creación. Él está por encima de la misma creación. Versículo 17, y Él es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese, aquí todo ya aclaro una vez más, Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todo, o sea, jamás, hermano, jamás hubo un tiempo en el que Él no existió. Jamás hubo un tiempo en el que Él no existió. Él es antes de todo, porque Él es Dios. Por eso Juan dice cuando empieza en su evangelio, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Juan habla del verbo como el Dios que es desde el principio, desde la eternidad. Es cierto, hermano. Hablando del Señor Jesucristo como ser humano, es cierto que se encarnó a través de una virgen. Es cierto que nació en Belén. Es cierto que es del linaje de David, y esto lo podemos ver por las mismas escrituras. Pero también es cierto que el comienzo del Señor Jesucristo no fue en el momento en el que Él se humanizó o se encarnó, sino que Él es desde antes de la creación, y esto también nos lo enseña la Escritura. Él es desde siempre. Miren el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, hablando con los líderes religiosos, Él les habla acerca de Abraham, y Él dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto está en Juan capítulo 8, versículo 56. Y el 57 dice: entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, los judíos estaban como tú, que ya viste a Abraham si ni siquiera tienes 50 años. Y ya la respuesta de Jesús es Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta palabra, yo soy, hermano, los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Para ellos no quedó duda de lo que Él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque para ellos, hermano, cuando Dios llamó a Moisés, usted lo ve en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? ¿Que quién me envía? El Señor le dice a Moisés: les vas a decir que yo soy el que soy. Cuando pregunten quién te envía, diles que el yo soy te envía. Por eso cuando Jesús les dice a los líderes religiosos: antes que Abraham fuera, yo soy, ellos entendían perfectamente que Jesús se estaba autoproclamando Dios. Tan lo entendieron que el siguiente versículo dice que quisieron apedrearlo, porque para ellos era una blasfemia. ¿Cómo es posible que tú digas que eres el yo soy? ¿Cómo es posible que tú, que apenas tienes menos de 50 años, digas que eres el yo soy? Hace unas semanas un amigo me habló muy emocionado. Justo él había leído estos versículos y me decía: Freddy, aquí dice que Abraham vio a Jesús. Y yo le decía: sí, Abraham vio al Cristo preencarnado. Pero Jesús lo dice, no, como que nunca lo había visto. Él no, estaba tan emocionado, ¿no? Digo: claro que Abraham vio a Jesús. Usted puede ver en el libro de Génesis, en el capítulo 18, no me voy a detener ahí ni voy a profundizar ahí, pero en el capítulo 18 usted puede ver que Abraham está, y hay 3 hombres que llegan con él. Y de esos 3 hombres que llegan con Abraham, si usted sigue el relato de Génesis 18, 2 de ellos son ángeles. Son los ángeles que van hacia Sodoma. Y uno de ellos se le reconoce como Jehová. Después de que terminan de comer, los 2 ángeles se van hacia Sodoma, pero luego todavía dice el texto, Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Abraham se quedó ahí aún platicando con Jehová. Ahora hemos visto por la Escritura que al Padre nadie lo ha visto jamás. ¿A quién vio Abraham? A la imagen del Dios invisible, el Cristo preencarnado, aquel que no había nacido pero ya se manifestaba desde la antigüedad. Abraham lo está viendo. Y es más, aún más, tienen aquí un problema, hermano, algunos que niegan justo la deidad del Hijo. En Génesis 19:24 dice: entonces Jehová
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y en este versículo aparecen dos personas reconocidas como Jehová, uno en la tierra y el otro en el cielo. Uno en la tierra platicando con Abraham, uno en la tierra haciendo descender fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Todas, podemos decir con certeza, todas las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento son el Cristo preencarnado. Todas. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Él es antes que todas las cosas. Ya se me fue el tiempo. Sorry, hermano, me detuve más aquí en esto. Todas las cosas en Él subsisten, dice todavía en este versículo. Todo subsiste por Él. Mire, Él no solamente es el creador de todo, sino que además Él sostiene todo. Él no fue como que hizo la creación y se olvidó de lo que creó. El orden que vemos en el universo, hermano, las leyes que sostienen el universo, van más allá de mero leyes abstractas, sino que son la misma palabra del Señor Jesucristo, lo que sostiene todo el universo. Dice Hebreos 1:3, cuando Él dice que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí una vez más dice el apóstol Pablo, Él es quien sostiene todo. Todas las cosas en Él subsisten. Él es el que gobierna el universo. Él es el que sostiene el universo. Él es el que permite que la tierra permanezca donde Él la puso. Es Él el que permite que haya orden en el universo. Versículo 18. Y ahí quiero cerrar. En los últimos 3 versículos, hermano. Vimos el primer párrafo, pero quiero cerrar viendo los últimos. La primera estrofa la vimos, la segunda estrofa. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vimos a Cristo como preeminente sobre la creación. Y ahora el apóstol Pablo habla de la preeminencia de Cristo sobre el cuerpo, sobre la iglesia. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo caminó sobre esta tierra, Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, podemos ver que la iglesia surge. Porque al final, de hecho, del capítulo 2 del libro de Hechos, la última frase de ese capítulo 2, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en ese primer día, o en aquella primer predicación del apóstol Pedro, fueron 3,000 personas las que se convirtieron. Y de ahí vemos en el libro de los Hechos cómo la iglesia surge. Y el apóstol Pablo en algunas de sus cartas habla de la iglesia, y habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cuando él aborda el tema, él dice que como iglesia, un cuerpo tiene muchos miembros. Pero así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función, de igual manera, dice, nosotros como iglesia somos un solo cuerpo. Pero no somos cualquier cuerpo, somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos su cuerpo. Pero luego dice él, pero Él está por encima de todo, Él es la cabeza. Cuando vemos, hermanos, miren, justo en estas semanas hemos estado viendo en clases acerca de neurociencia, viendo lo que es el funcionamiento del cerebro, viendo lo que es todo esto, y es impresionante. Veía y entre más leía, digo, de verdad que el cerebro es impresionante, ver cómo lo que Dios diseñó, wow. No queda más que darle gloria a Dios cuando uno está viendo en realidad cómo funciona. Y es desde el cerebro que se dirige todo el cuerpo. Es desde el cerebro donde percibimos, donde si el cerebro no tiene vida, hermano, el cuerpo ya no tiene vida. Es la mente o la cabeza la que dirige todo el cuerpo. Y el apóstol Pablo aquí dice, Él es la cabeza de la iglesia. Estos herejes están tratando de minimizar al Señor Jesucristo. Han querido decir que Él no es suficiente. Pero en estos versículos el apóstol Pablo habla de que Él está por encima de todos los ángeles, Él está por encima de todos los creados, Él está por encima de todo. E incluso, dice Él,
Él está por encima de la iglesia que Él estableció. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es quien la dirige, Él es quien está al frente. Y ¿sabe qué, hermano? Todos nosotros, y cuando hablo de todos es todos nosotros, somos parte del cuerpo. Yo soy parte del cuerpo, usted es parte del cuerpo, nosotros somos parte del cuerpo. Y en este cuerpo hay una sola cabeza. Y me duele ver cómo hoy en este tiempo a veces se ha tratado de llamar la atención que le corresponde a nuestro Dios. De ver a hombres de tratar de llevarse el reconocimiento que le corresponde a nuestro Dios. De querer ser reconocidos y exaltados como grandes figuras dentro de la iglesia, cuando aquí el único importante dentro del cuerpo es la cabeza, que es Cristo. Él es el importante. Él es el que está por encima de todo. Nosotros somos parte del cuerpo. Es cierto, tenemos funciones diferentes, pero la autoridad es Él. Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que va al frente. Es Él, la autoridad, el que está por encima de todo. Por eso habla el apóstol Pablo de la preeminencia de Cristo sobre la iglesia. Dice el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hay tanto que decir. Aquí en esta parte del primogénito de los muertos ya lo hemos dicho antes, es el primero que se levantó para ya no volver a ver muerte. ¿Y por qué lo hizo así? Hebreos 2:14 nos lo deja claro. ¿Por qué? Porque se tuvo que levantar una vez más en un cuerpo, aunque glorificado, pero en un cuerpo. Porque nosotros de igual manera algún día nos levantaremos en un cuerpo, si es que partimos con el Señor y vendremos a tomar un cuerpo físico, aunque estemos en la presencia de Dios en un cuerpo temporal, lo que llaman algunos teólogos, pero vendremos y tomaremos un cuerpo. ¿Por qué? Hebreos 2:14 nos lo dejan claro. Así que, dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. A través de su muerte que Él pudo destruir al que tenía el poder sobre la muerte. Y ahora podemos ver en Apocalipsis al Señor Jesucristo en el capítulo 1 versículo 17. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso tú y yo podemos tener esta promesa que nos dice en Corintios, que llegará el día cuando nosotros también nos levantaremos y de igual manera venceremos a esta muerte que ha sido el aguijón de la humanidad. Por eso dice que cuando esta promesa se cumpla, se va a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué podemos tener esta esperanza? Porque Él fue quien venció a la muerte por medio de la muerte. Porque Él es el primogénito, Él es el primero que se levantó. Y aún en eso Él está por encima de todos. Y así como Él se levantó, un día nos levantaremos nosotros. Cristo es sobre todo. Sobre todo es Él. Sobre todo es Él. Hemos visto hoy la preeminencia de Cristo y podemos decir que Cristo es la imagen del Dios. Cristo es el primogénito de toda creación. Cristo es el creador del universo. Cristo es la cabeza de la iglesia.
Cristo es el primogénito de entre los muertos. Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es quien reconcilia todas las cosas. No hay ningún otro pasaje en la Escritura, hermano, donde haya una lista comparable como la que encontramos en estos 6 versículos que nos hablen acerca de las características de Cristo y de su deidad. Pues estos 6 versículos, hermanos, es un pasaje para memorizarlo y para saborearlo.